6 en punto de la mañana, amanece en Colombia y así tuvieron la oportunidad desde distintos lugares del mundo varias personas de disfrutar del eclipse de luna, sobre todo en Egipto, en Chile, en Francia, en Argentina. Otros países también observaron este eclipse de luna, o también conocido como luna de sangre, la luna de color rojizo, atendiendo pues a que la Tierra se interpone en el camino de luz que el Sol le ofrece a la Luna. Un evento astronómico que incluso se observó en las zonas más despejadas de nuestro país. Algunos en la capital, en Bogotá, nos quedamos con las ganas de ver esa luna roja, que no la pudimos ver en su totalidad, pero en otros lugares de Colombia, otros lugares despejados pudieron observar este espectáculo, incluso sin la necesidad de binoculares. El eclipse de luna, o también conocido como el eclipse de luna de sangre. De la mañana, 4 minutos. La noticia: a partir de hoy no es obligatorio utilizar el tapabocas por parte de los estudiantes en las instituciones educativas, en jardines, en colegios, en universidades. Son alrededor de 13 ciudades capitales que pueden entonces empezar a tener esta medida. Otras, a pesar de que vamos saliendo poco a poco de esta pandemia, no han cumplido con las condiciones que ha planteado el gobierno. El uso del tapabocas deja de ser obligatorio para las niñas y niños asintomáticos. Tenemos un pico epidemiológico de infección respiratoria en niñas y niños. No es por COVID, pero es un pico respiratorio que tradicionalmente tenemos cada año por estas épocas, y con el clima que tenemos se ha venido agravando. Entonces, si su niña, si su niño tiene un fenómeno de carácter respiratorio, si tiene un resfriado, tratemos en la medida de lo posible de que no vaya al colegio. Si esto es imposible, porque no hay quien lo cuide, que cuando esté en el colegio siga utilizando el tapabocas. Es una medida de cuidado para que no se transmita más este tipo de infección respiratoria. Actualmente, los servicios de hospitalización general y unidad de cuidado intensivo para la atención de población pediátrica se encuentran con ocupación por encima del 90% por cuenta de las afectaciones respiratorias de los niños y niñas. Es por ello que la Secretaría de Salud de Bogotá hace el llamado a mantener las medidas de autocuidado. Están consultando muchísimas familias porque sus niñas y niños tienen fenómenos de tipo respiratorio, como lo acabo de decir. De modo que vamos dejando atrás el COVID, sí, pero estamos en un momento de pico respiratorio de la infancia que nos tiene congestionados los servicios de pediatría y que debemos enfrentar entre todos. El gobierno advierte que las familias y profesores deben ser precavidos con las medidas e incentivar la vacunación. En Colombia han fallecido desde el inicio de la pandemia 358 niños. En Colombia hemos tenido que ingresar a unidad de cuidado intensivo 549 niños y se han hospitalizado 3.191. Frente a esos datos de enfermedad y mortalidad, que son importantes, la cobertura que se ha logrado hasta el momento de vacunación en promedio en Colombia es relativamente baja. Con una dosis llevamos el 63.9%, y con 2 dosis el 42.1%. 331 municipios y 13 capitales levantan el uso obligatorio de tapabocas porque tienen esquemas completos del 70% y refuerzos del 40%. 6 de la mañana, 7 minutos. La otra noticia está en Paraguay. Ayer en Asunción, a las 3 de la tarde, se llevó a cabo el funeral del fiscal Marcelo Pecci. Una concurrida manifestación de amigos, de colaboradores, por supuesto, de los primeros mandos del gobierno paraguayo. Además, el presidente de ese país decretó 3 días de luto. Antes de llegar a su morada final en el cementerio La Recoleta de Asunción, Paraguay, el féretro del fiscal antidrogas Marcelo Pecci estuvo en las instalaciones del Colegio San José, donde cursó su primaria y bachillerato. Asimismo, recibió honores por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. Mientras tanto, en Colombia, las autoridades avanzan en la investigación para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales. Tenemos más de 120, 130 evidencias, elementos materiales probatorios y evidencia física, que nos permite además añadir a esto información técnica alrededor
de este lamentable hecho. La investigación actualmente tiene 3 frentes, además se ofrecen 2.000 millones de pesos de recompensa y hay 26 puestos de control en el Caribe colombiano para acercar al hombre que accionó el arma 9 milímetros. Hay un trabajo conjunto, como le dije a la señora fiscal de Paraguay, la doctora Sandra Quiñones, de lograr el esclarecimiento de este hecho. Lo importante de esto es que tenemos acuerdos de cooperación, estamos haciendo una tarea conjunta. Las autoridades trabajan para cambiar la foto del presunto responsable en los carteles por una más legible para que la ciudadanía pueda dar información más precisa sobre su paradero. 6 de la mañana, 8 minutos, noticias en nuestro país, en la ciudad de Medellín, donde la Fiscalía logró la judicialización de un hombre señalado como presunto responsable de falsificar carnets de vacunación contra el COVID-19. El responsable en Medellín fue capturado en acción articulada con la Policía Nacional. Habría cobrado sumas de hasta 350.000 pesos por cada uno de estos carnets. Al parecer, el procesado se comprometía a ingresar al sistema oficial información falsamente diligenciada y por esto cobraba 350.000 pesos. El investigado fue capturado durante un operativo adelantado en el barrio Loreto de la capital antioqueña, donde servidores de la Policía Nacional incautaron varios carnets de vacunación diligenciados y otros sin diligenciar, además de cédulas de ciudadanía falsas, un computador y otros elementos. 6 de la mañana, 9 minutos. Y también en Medellín continúan las investigaciones ante el robo de 15 computadores de la alcaldía de esa ciudad, equipos portátiles que hacían parte de la Secretaría de Hacienda de la capital antioqueña. Luego de 3 días de haber ocurrido el hecho, el secretario Óscar Hurtado explicó que los computadores servían para procesar información y no para almacenarla, por lo que los datos y archivos estarían a salvo en un servidor, lo que dice el secretario. Las autoridades trabajan para dar con los responsables. 6 de la mañana, 10 minutos. Vámonos ahora a la ciudad de Cartagena, donde un golpe certero fue propinado por parte de las autoridades. Estamos hablando de una incautación de 1.8 toneladas de cocaína en el Caribe colombiano, avaluadas en más de 113 millones de dólares. El cargamento fue incautado por la Armada Nacional en Cartagena. Con estos resultados, el Clan del Golfo dejó de recibir más de 100 millones de dólares. Los narcóticos se dirigían a la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. 6 de la mañana, 10 minutos. Más golpes al Clan del Golfo propinados por el ejército y por la policía. Capturaron a los presuntos responsables de la incineración de unos vehículos en la escuela de Concordia, en Antioquia, durante el paro armado del Clan del Golfo. Recuerden ustedes la semana pasada. Los hombres que pertenecerían a la subestructura del suroeste antioqueño de esa organización criminal serían los responsables de generar pánico entre la población de esa región, cobrar también extorsiones, atemorizar a los niños de la escuela, que fueron testigos de varios disparos, al igual que de la quema de carros y de motos de los propios docentes. A propósito, el fiscal general hizo un balance de las acciones judiciales adelantadas contra el Clan del Golfo después del paro armado. La entidad hasta el momento ha logrado establecer el homicidio de 4 integrantes de la Policía Nacional de los 9 presentados, es decir, tenemos hoy un esclarecimiento del 44.4%, entendiendo que estamos hablando de un hecho que ocurrió entre el 4 y el 10 de mayo de este año. Con relación al homicidio de los 8 militares, estos hechos se encuentran en indagación. 169 entonces capturados fueron judicializados y se dieron en su contra 67 medidas privativas de la libertad. 6 de la mañana, 12 minutos, y luego de casi 9 meses del asesinato del líder estudiantil Esteban Mosquera, que se llevó a cabo en la ciudad de Popayán, pues un juzgado condenó a Carlos Alberto Moncayo Cabrera como determinador del homicidio. El hombre es compañero sentimental de una de las tías del estudiante que adelantaba su carrera en la Universidad del Cauca. Mosquera fue asesinado el pasado 23 de agosto en el sector tradicional de La Pamba, en el centro histórico de la Ciudad Blanca. El móvil del crimen se debió a una disputa que tenía una de las tías del joven por una herencia. La contundencia del material probatorio que fue recaudado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez penal del circuito de la ciudad de Popayán impartiera aprobación a un acta de preacuerdo y condenara a 201 meses de prisión a Carlos Alberto Moncayo Cabrera
quien fue declarado penalmente responsable como determinador del homicidio del líder estudiantil Esteban Mosquera Iglesias. 6 de la mañana, 13 minutos, y en medio de una operación antinarcóticos de drogas ilícitas en Cúcuta murió la perrita conocida como Lucrecia, experta en la detección de estupefacientes. La canina descubrió 127,5 gramos de base de coca, 161 dosis de la misma sustancia, 262,8 gramos y 280 cigarrillos de marihuana, los cuales se encontraban listos para la distribución en las calles norte santanderianas. Se logra la captura de 2 personas y la incautación de una importante cantidad de alucinógenos. Acción articulada entre nuestras unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y el equipo de guías caninos. De manera destacada, la de Lucrecia, una de nuestras caninas reconocida en la vigilancia de la ciudad. Pero en un hecho desafortunado, en sus actividades de verificación, salta al vacío y posteriormente fallece. Hecho que lamentamos profundamente, porque con su poderoso olfato, durante los 5 años de servicio, nos permitió sacar de las calles cerca de 3 millones de dosis. 6 de la mañana, 14 minutos, cambiamos de tema, nos adentramos en las campañas políticas. Hoy es 16, estamos a 13 días de la primera vuelta a la presidencia de la República, las elecciones, y el debate está muy candente. Gustavo Petro hizo distintas manifestaciones, una muy importante en Soacha, y allí señaló que detrás de las amenazas a su vida, por las cuales tuvo que suspender además su gira por el eje cafetero, se encuentra alias Calzones. La denuncia fue realizada, le repito, en Soacha, y abrió el debate sobre la seguridad del candidato del Pacto Histórico. Alias Calzones goza de reputación en el bajo mundo por haber amasado una fortuna en el negocio del gota a gota de Pereira. Según Petro, alias Calzones estaría ligado al mundo del narcotráfico. Seis de la mañana, 15 minutos, mucha atención, hay un comunicado del ELN en el cual anuncian un cese al fuego a partir de las 0 horas del 25 de mayo hasta las 24 horas del 3 de junio para que se pueda votar en tranquilidad. Es lo que dice el ELN a través de un comunicado que se publicó hace algunos minutos. Les repito, cese al fuego desde las 0 horas del 25 de mayo hasta las 24 horas del 3 de junio. Las elecciones son el 29 de mayo. Cese al fuego, dice el ELN, para que se pueda votar en tranquilidad. Es noticia de último momento en la cual estaremos muy pendientes. 6 de la mañana, 16 minutos, y continúan las amenazas, las denuncias de amenazas de algunos candidatos. Hablábamos de alias Calzones, la denuncia que hacía el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro, pero también desde la campaña de Federico Gutiérrez se han denunciado amenazas del grupo que se hace llamar Águilas Negras mediante un panfleto, y esto se da a solamente 13 días de las elecciones presidenciales. Lleno total consiguió Federico Gutiérrez durante su correría por el eje cafetero. Además, estuvo acompañado por el jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, quien explicó las razones para rechazar su adhesión a la campaña de Petro y ahora estar en las toldas de Fico. Lo que también podemos esperar es que él va a administrar el pacto de la picota, porque ya lo cantó. Él lo va a administrar. Y francamente, si hay alguna razón por la cual nosotros no estamos allí, es por ese tal pacto, que no tiene ninguna explicación, porque este país le ha dado mucho trabajo constituir sus instituciones de justicia. Asimismo, la campaña de Gutiérrez cuestionó la infiltración de Ariel Ávila, defensor de Sergio Fajardo, quien estaría saboteando un evento de Fico en Bucaramanga. Fajardo no se pronunció frente al tema, pero sí envió un mensaje a los maestros en su día y pidió elijan al primer presidente profesor de Colombia. Profesor, una profesora, tiene un espíritu que le permite hacer muchas cosas. Uno, escuchar, entender. Al mismo tiempo, siempre está buscando sacar lo mejor de la gente. Por su parte, Gustavo Petro estuvo en las últimas horas en Cartagena y Soacha, donde también logró asistencia masiva de sus simpatizantes. El líder del Pacto Histórico confirmó que sí hacen infiltraciones a las campañas, pero solo para desenmascarar a los compradores de votos. Aquí no hay sillas ordenadas.
de gente esperando que le entreguen un tamal o una lechona. El ingeniero Rodolfo Hernández, que poco hace eventos en plaza pública, se sorprendió de la cantidad de gente que lo acompañó en un acto de campaña. ¡Qué recibimiento tan hijo! Así se mueve el ambiente electoral a tan solo 2 semanas de los comicios presidenciales. 6 de la mañana, 18 minutos, pues va nuestro numeral del día para que ustedes comiencen a opinar en nuestras redes sociales. Y tienen que ver con esas amenazas que se empiezan a dar a conocer desde algunas de las campañas, la campaña de Gustavo Petro, también de Federico Gutiérrez. Numeral amenazas son. ¿Qué opina de esta situación que está denunciando Gustavo Petro, que está denunciando Federico Gutiérrez? Los estamos leyendo. Numeral amenazas son en Twitter, en Facebook, en Instagram. De la mañana, 19 minutos. Noticias en Bogotá, desafortunadamente no son buenas. Hechos de inseguridad que se siguen presentando. Alex, una buena semana para usted. No podemos decir que es una feliz semana cuando uno amanece con estas noticias. Se registraba en redes sociales desde el pasado jueves la desaparición de un ingeniero en el sector de la avenida 1 de Mayo con avenida Boyacá. Desafortunadamente, pues no son buenas las noticias, Alex. Así es, Jenner, muy buenos días. Pues se trata de Powell Camilo Restrepo Torres, este ingeniero que según sus propios familiares había salido a departir con un amigo en el sector de la 1 de Mayo con Boyacá desde el pasado jueves. Sin embargo, la esposa de este ingeniero había reportado que el amigo había llegado a su vivienda, al parecer bajo los efectos de la escopolamina, y que desde entonces no se había sabido absolutamente nada de este ingeniero proveniente de Ibagué. Pues desde entonces sus familiares habían emprendido una ardua búsqueda a través de sus cuentas en redes sociales, también junto a la policía, pero lamentablemente ayer domingo en horas de la tarde sus familiares reportaron que hallaron sin vida el cuerpo de Powell Camilo en medicina legal en Bogotá. Pues las primeras informaciones, según lo que cuentan los propios familiares, es que este ingeniero pues también habría sido víctima de 2 mujeres que le habrían suministrado una sustancia extraña, al parecer escopolamina, y lo raro del asunto es que este ingeniero había sido encontrado en un principio por la policía, lo habían encontrado prácticamente moribundo y lo habían alcanzado a llevar a un centro asistencial, pero de allí este ingeniero al parecer se les habría escapado tanto a las autoridades como al centro asistencial que lo estaba atendiendo, y el hombre habría caminado hasta el sector de Castilla, también en la localidad de Kennedy, en donde al parecer fue arrollado por un vehículo, y este hecho, el atropellamiento, fue el que al parecer le causó la muerte. Pues nosotros estamos muy atentos al desarrollo de esta noticia y a las explicaciones que den las autoridades sobre esta misteriosa muerte de este ingeniero proveniente de Ibagué, Powell Camilo Restrepo Torres. Terrible esta noticia, Alex. Y tampoco la han tenido fácil los taxistas. Un nuevo asesinato de un taxista en el sur de la capital. Así es, Jenner, pues este ocurrió en el sector de Ciudad Bolívar, más exactamente en la zona conocida como Bellaflor. En las últimas horas pues apareció muerto un taxista. Según audios que se conocieron de parte de varios compañeros, pues este taxista habría sido obligado a hacer una carrera en este sector de la localidad de Ciudad Bolívar, y en las últimas horas fue hallado en el asiento trasero de su propio vehículo. Al parecer le habrían propinado varios disparos en un aparente intento de asalto. Pero este no fue el único hecho, Jenner, que se registró en las últimas horas y que involucra a los taxistas. Pues en el sector del 20 de julio, un conductor de este tipo de vehículos pues también resultó herido con arma blanca en un aparente intento de atraco. Recordemos que la semana pasada, el pasado viernes, se había registrado también el asesinato de un taxista en el sector de la localidad de Santa Fe. Pues hay alarma por esta situación de inseguridad que afecta a los taxistas. Se espera que en las próximas horas la policía haga también un pronunciamiento para esclarecer estos casos y para garantizar la seguridad
de estos conductores en la capital. Estaremos muy atentos al desarrollo de estas dos informaciones. Noticias con Alexander Gómez. Muy bien, Alex, gracias. Más adelante volvemos con ustedes. 6 de la mañana, 23 minutos. Otro hecho que fue noticia en la capital. Estamos hablando en la localidad de Chapinero, donde fueron detenidos 2 ladrones. Estos ladrones iban en una moto. Robaron a 2 personas que iban en un vehículo, un BMW. Allí le robaron un reloj, unos celulares. Después la moto arrancó, dispararon contra el vehículo. El vehículo, en una acción temeraria, pues la emprendió contra ellos, los arrolló. Los 2 ladrones fueron capturados por las autoridades, ya se les dio medida de aseguramiento y no han aceptado los cargos. Esta es la historia. Mientras disfrutaba de la tarde de fin de semana en su auto convertible, fue abordado por 2 sujetos que le apuntaron a su cabeza con un revólver. Yo iba en mi automóvil, iba sin techo, es un convertible. Me abordaron 2 sujetos en moto, me pusieron un revólver en la cabeza, me dijeron que me iban a matar, que les diera el reloj, les entregué un reloj Cartier de 40 millones, les entregué 2 celulares y una cadena. Después que con éxito consiguieron hurtar los elementos del conductor, huyeron. Y en ese momento decidí embestirlos para detener esos disparos. Después de eso, pues los arrollé la motocicleta contra otra camioneta que estaba de frente. Esta rápida acción desencadenó que la policía capturara a los criminales. Cuando gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional, bajaron 2 motos de la policía y gracias a la policía lograron capturar a estos bandidos, a este par de bandidos. En la carrera quinta con calle 72 es abordado por 2 sujetos en una motocicleta en la cual se movilizaban. Se dan a la persecución a los sujetos, los cuales salieron corriendo, se da la captura y uno de ellos tenía en su poder un arma de fuego. Son de Medellín estos 2 sujetos, los cuales tienen unos antecedentes como hurto agravado y calificado. La Policía Metropolitana advierte no dejar visible estos elementos que son carne para la delincuencia. Seis de la mañana, 25 minutos. En el BMW iban 2 personas, Ángelo Schiavenato, que iba conduciendo, y José Antonio Araujo, a quien saludamos a esta hora. José Antonio, gracias por atendernos. Una feliz semana. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo vivió este momento? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, iba con mi amigo y mi jefe, el doctor Ángelo Schiavenato Rivadeneira, en su carro, el sábado 14 de mayo, más o menos a las 1:35 íbamos a almorzar, a encontrarnos con otras personas de la oficina. Nos abordan 2 sujetos en una motocicleta, nos dicen no se haga matar, nos ponen el arma en la cabeza y nos piden que les entreguemos nuestras pertenencias. Los tipos les entregamos todo, de hecho ellos no se van hasta que yo no me arranco la cadena y se las entrego. Ellos, quizá por intimidarnos o no sé si por nuestra reticencia, digamos, frente al hecho, cuando emprenden la huida hacen un disparo como para que nosotros nos mantengamos ahí. Mi jefe, la reacción que tiene es acelerar el vehículo. Inmediatamente ellos van en la huida, ellos comienzan a dispararnos directamente al vehículo, disparaban de frente y segundos antes, quizá 3 segundos antes, porque todo ocurrió muy rápido, los colisionamos, ellos caen de la moto y emprenden la huida. Como ustedes pues ya conocen, un ciudadano que estaba en el sector, me parece que con un acompañante más, estaban armados esos ciudadanos, alcanzan a uno de los ladrones y la Policía Nacional, quien también iba por el sector, alcanza al otro de los ladrones. José Antonio, rápidamente entonces, eso fue lo que ocurrió. Claro, cuando ustedes embisten con el BMW a estos ladrones que iban en moto, los ladrones caen, siguen disparando y huyen a pie, huyen corriendo. Cuando ellos nos están disparando, justo antes de embestirlos, yo no sé si alcanzas a ver el video, pero en el video se alcanzan a ver 3 disparos, 1, 2, 3. Antes del último disparo, del tercer disparo, casi que ellos nos disparan y 2 segundos después, obviamente porque viene el carro encima, dejan de disparar, caen del vehículo y ya yo no sé qué habrán hecho con el arma. Quizá la tenían ya
por allí cerca, la habrán botado, pero el arma luego se la encontraron en posesión de ellos. Pero claro, inmediatamente caen, emprenden la huida. Pues fue muy rápido, porque yo de hecho me bajo del vehículo para perseguirlos, pero los tipos ya iban como media cuadra, fueron muy audaces. Claro, y las personas que los capturan, que usted nos dice, 2 ciudadanos que ¿estaban armados? Cuando los persiguen. Uno de los ciudadanos estaba armado, así es. ¿Ustedes no estaban armados? No, nosotros no teníamos armas de fuego. Sí, ¿ustedes se percataron si en algún momento había algún tipo de seguimiento? Bueno, esa es de hecho una de las hipótesis. Ángelo me recoge a mí en la Universidad del Rosario, en la calle 12C, en el centro de Bogotá. Yo acababa de salir de clases de especialización y nos dirigimos hacia el norte de la ciudad. En algún momento del camino, quizá por la avenida Circunvalar, porque luego nos desviamos, había mucho trancón. Lo que sucede es, decidimos bajar el techo en un sector que uno denomina, bueno, está tranquilo uno. Se suponía que en ese sector podíamos darnos el lujo de ir con el techo descapotado. La hipótesis que maneja la policía es que en este tipo de hurtos los victimarios, los ladrones, identifican previamente a las víctimas y se les pegan y aprovechan la oportunidad pues, para robarnos. Entonces, la hipótesis principal de la Policía Nacional, por las características del hecho, es que iban por el reloj Cartier de mi jefe, el doctor Ángelo. Claro. José Antonio, Ángelo, su jefe, quien iba conduciendo el BMW, ¿le contó a usted por qué toma la decisión de embestirlos? La razón es elemental. Nosotros, digamos, te lo digo así, nos disparan una primera vez, ellos se emprenden la huida y de inmediato la imagen que yo tengo en mi cara es de una persona disparándonos en 4 ocasiones con un arma de fuego. La reacción fue una reacción instintiva. No sé si una reacción de valentía o de miedo. Fue una reacción instintiva para evitar que nos mataran. Eso es lo que te puedo decir. ¿Ese vehículo, José Antonio, el BMW, era un vehículo blindado o es un vehículo blindado? No, no es un vehículo con blindaje, es un BMW Z4 modelo 2022. Mi jefe lo tiene aproximadamente, quizá menos de un año, si mi memoria no falla, pero no es un vehículo que posea blindaje. José Antonio, cuando se presentan estos hechos, por supuesto, hay un rechazo absoluto a esta inseguridad, a la delincuencia que estamos viviendo día a día, de la que todos somos víctimas en la capital y, bueno, en otras ciudades lastimosamente. Pero también otro sector rechaza que se tome justicia por mano propia. A ese sector, ¿usted qué le responde? ¿Usted qué lo vivió? ¿A usted qué lo encañonaron? Vea, naturalmente, yo soy abogado penalista. Mi labor consiste en eso, en defender a personas que han sido víctimas de un delito o que han sido, digamos, han estado involucrados en una investigación de carácter penal. Las armas, por ejemplo, algunos que con estos debates siempre se revivan, liberalización de las armas, porte legal, vea, no son la salida. Más armas libres, más muertes. La justicia por propia mano nunca es la salida. Nosotros no somos héroes. Y quisiera decir algo, digamos, con total claridad. Alguien que mata a otra persona para defenderse e impedir que lo maten no es un héroe, tampoco es un asesino conforme a la ley, aunque algunos, por supuesto, en redes sociales nos quieran hoy poner como héroes y decir qué hombres tan valientes porque sacaron a 2 personas, a 2 delincuentes que le hacían daño a la sociedad. No nos sentimos como héroes, lo que hacemos únicamente es defendernos. El mundo y la vida real es así, no vivimos en una fantasía donde pues nadie ataca a las demás personas. Y la ley lo conoce muy bien. Si a usted lo están atacando y están poniendo en riesgo su vida, la ley lo habilita para repeler ese ataque y para que salve su propia vida. Así de sencillo. Pero claro, reitero, no somos héroes. Las personas que reaccionan de esta manera, arrollando con el vehículo o lanzándole el celular o disparándole con el arma de fuego, si es que portan una para defender un ataque en contra de su vida, lo hacen de manera instintiva y para mantener o preservar su propia, digamos, subsistencia. ¿Qué fue exactamente lo que le robaron y si eso que le robaron una vez capturados estos delincuentes lo recuperaron ustedes? Así es, mira, le quitaron el celular a mi jefe, un iPhone, inmediatamente les piden el reloj, a mí me piden, yo intento ocultar mi celular debajo de
de mi pantalón, quizá tontamente, me quitan, a mí me dicen la cadena, era lo último que se llevaron, Sí. Una cadena que yo portaba. Yo lo que hago es, ellos no se van hasta que yo no les entrego la cadena. Yo lo que hago es arrancármela, inmediatamente se la entrego. Entonces, esas fueron las 4 cosas que nos quitaron. Nosotros los embestimos, ellos caen del vehículo y al parecer, muy cerca del lugar donde los embestimos, lanzan el reloj, primer artefacto. Los celulares y la cadena la tenían guardada porque la policía la encuentra posteriormente, sí. Pero los celulares sí los lanzan en la huida, quizá una cuadra más adelante. A mí me tocó agarrar a uno de los ladrones y decirle, ¿dónde están los celulares? Y vamos por el reloj. El reloj en realidad fue encontrado por un ciudadano que estaba allí y que de buena, digamos, voluntad, un reloj de 46 millones de pesos, dijo, vea, yo encontré el reloj, aquí está. Sí, perfecto. Mire, José Antonio, ¿cuál es su mensaje finalmente para las víctimas de estos hechos de inseguridad que vivimos lastimosamente día a día en la capital, para las autoridades y por supuesto para los delincuentes? Vea, quizá lo más sorprendente de esto es que a mí me han escrito más de 5 personas. José Antonio, a mi hijo, a mí también me robaron 1 hora antes en el mismo sector, a 1 cuadra de donde tú lo hiciste. Bogotá no es segura en ninguna parte en estos momentos. Por supuesto, digamos, yo no voy a decirle a las personas hagan justicia por propia mano, pero tampoco les voy a decir déjense matar. La ley nos habilita, por supuesto, en legítima defensa para defender nuestra propia integridad y, pues, si hay que reaccionar, digamos, hay personas que dicen, vea, si a mí me ocurre esto, reacciono de la misma manera, dicen algunos. Otros dicen, yo no sabría cómo reaccionar. Lo que yo sé es que esos que dicen que reaccionarían de la misma manera, quizás en las mismas circunstancias quedarían paralizados, no lo sabemos. O esos que dicen que no harían nada, probablemente tendrían una reacción defensiva como la que tuvimos. En últimas, cada persona reaccionará de forma diferente y pues la invitación es, en la medida de lo posible, siempre evitemos hacer justicia por propia mano, pero pues tampoco pues nos vamos a dejar matar y no tenemos un policía para cada uno. A la Policía Nacional, 1000 gracias porque su reacción, además de valiente, fue oportuna. A la ciudadanía que nos ayudó con la captura de estos ciudadanos, claro, también infinitas gracias. A los delincuentes, simplemente ahorita tienen una medida de aseguramiento que tiene una duración mínima de 1 año que es prorrogable. Probablemente este caso va a terminar muy pronto. Eventualmente la Fiscalía ayer nos hablaba de la terminación anticipada del proceso por vía de un preacuerdo. A estos delincuentes lo que les espera en la cárcel, que rehabiliten, ojalá, se rehabiliten en la cárcel, ojalá. Son delincuentes profesionales, por lo que vemos, tienen antecedentes, así que pues el pronóstico de rehabilitación es muy poco. Entonces a ellos ojalá pues tomen un buen camino y pues a la ciudadanía cuídense, claro. Cuídense. Pues ahí está, este es el caso del que se está hablando, un hecho de inseguridad como muchos otros que se viven en la capital, que claro, ha causado notoriedad, conocemos el video, se arrollaron a los delincuentes, fueron capturados, fueron judicializados y no han aceptado los cargos, es lo que se ha dicho hasta el momento. Es José Antonio Araujo, una de las víctimas de este robo. Gracias por atendernos. A ustedes por informar. Muy bien, 6 de la mañana, 36 minutos. Continuamos en la capital, continuamos en Bogotá, luego de la salida de la comunidad indígena en Vera del Parque Nacional, después de más de 8 meses de estar allí en este lugar, pues la alcaldía ha informado que ya se hizo la limpieza, que se ha recuperado el Parque Nacional para el uso de todos. Se recogieron 90 toneladas de escombros y de basura. Fabián Forero, con los buenos días, ¿qué otras labores se han realizado para recuperar este espacio? Buenos días. La Secretaría de Salud realiza el manejo y tratamiento de roedores, mosquitos y zancudos en el espacio del Parque Nacional. Luego de este proceso, el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente entrarán a recuperar la cubierta vegetal. Permanecen acordonadas algunas secciones del parque que tienen las más grandes afectaciones, pero el parque está abierto y visible para que todos vayamos viendo cómo se va recuperando. El IDRD va a realizar las actividades de ciclovía y las actividades recreativas relacionadas con la ciclovía aquí en este punto emblemático del Parque Nacional, y así poco a poco iremos cada fin de semana viendo más zonas abiertas y disponibles para toda la ciudadanía. La administración explicó que el parque sigue abierto al público mientras los trabajos de recuperación continúan. Los recursos utilizados, añadió la alcaldía, saldrán de las pólizas con las que cuenta el escenario. La
La información de Bogotá con Fabián Forero en Red Más Noticias. Recuperado el Parque Nacional, 6 de la mañana, 37 minutos. Gracias, Fabián. Volvemos con las distintas propuestas de las campañas a la presidencia de la República. Una de ellas, la que hizo el candidato por el Movimiento de Salvación Nacional, estamos hablando de Enrique Gómez. Dijo que una gran reforma agraria en Colombia es quitarle el Ministerio de Agricultura al Partido Conservador. Cintia Pineda, buenos días. Hola, buenos días. Desde Armenia, Enrique Gómez habló sobre sus propuestas para el desarrollo del campo colombiano y la necesidad de impulsar una reforma agraria. En ese sentido, el aspirante a la presidencia lanzó una puya al Partido Conservador, colectividad de la que su tío Álvaro Gómez Hurtado enarboló las banderas. La gran reforma agraria en Colombia es quitarle el Ministerio de Agricultura al Partido Conservador. 8 de los últimos 10 ministros, y mire cómo está el campo. Un ministerio que no ha aumentado el presupuesto en 10 años, 2.2 billones. Un ministerio que se gasta el 69% de su presupuesto en gastos de funcionamiento en Bogotá, sin fomento, sin carreteras ni vías secundarias, sin mutualismo, sin cooperativismo, sin extensión técnica. El candidato presidencial de Salvación Nacional también propuso mejorar la infraestructura vial para que se reduzcan los costos del transporte de productos industriales y agropecuarios. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Muy bien, Cintia, gracias. 6 de la mañana, 39 minutos. Vámonos ahora con noticias por los lados de la campaña de Federico Gutiérrez, del equipo por Colombia. Pues el jefe de debate ha anunciado que va a emprender acciones legales. Esto ante las infiltraciones que ha aceptado el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se ha hecho a otras campañas. ¿Cómo es la historia, Laura Daniela Cifuentes? Muy buenos días. Luego de que este fin de semana en Cartagena el candidato Gustavo Petro reconociera la infiltración a la campaña de Federico Gutiérrez para denunciar una supuesta compra de votos, el jefe de debate del exalcalde de Medellín, Luis Felipe Henao, citó a una rueda de prensa para denunciar lo que él denominó la guerra sucia contra Fico. Petro puede que haya entregado las armas, pero nunca desmovilizó su espíritu. Esa alma de bandido la mantiene y la mantendrá hasta el final. El aspirante del equipo por Colombia, que también estuvo en Cartagena, le respondió a Petro, quien aseguró que simpatizantes de Fico estarían detrás de las amenazas de muerte que denunció el Pacto Histórico en días pasados. El único que ha tenido vínculos con estructuras criminales y la sigue teniendo es él. Nosotros aquí estamos del lado de la gente. A este panorama también se suma un video en el que se ve al senador electo Ariel Ávila, quien ha promovido el lema antifico en una convocatoria en plaza pública que tuvo Federico Gutiérrez en la ciudad de Bucaramanga el viernes en la noche. Aquí está claro cómo están desesperados y el juego sucio ya empezó. ¿Por qué? Porque saben que les vamos a ganar. Federico Gutiérrez señaló que continuará con sus correrías regionales en la recta final de la campaña y agradeció a las miles de personas que participaron en las masivas manifestaciones públicas que tuvo este fin de semana en Manizales, Pereira, Sincelejo y Cartagena. Todas ellas acompañadas del expresidente César Gaviria y senadores del Partido Liberal. Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. 6 de la mañana, 41 minutos, regiones en esta primera emisión de Red Más Noticias, comenzando una nueva semana. La ciudad de Medellín es la noticia. Inestabilidad institucional. Se ha conocido un video en el cual la secretaria de gobierno del suspendido alcalde Daniel Quintero se enfrenta con el alcalde encargado. Estamos hablando de Juan Camilo Restrepo. Le hace varios reclamos. El alcalde encargado le pide respeto. Y todo esto se da mientras que el suspendido alcalde Daniel Quintero ya ha instaurado una acción de tutela para poder regresar a su cargo. El primer consejo de gobierno con el nuevo alcalde encargado estuvo marcado por la tensión. Restrepo fue recibido por el gabinete de Quintero, que vestía camisetas blancas con su rostro. Esto es la representación de Daniel Quintero, de lo que tanto nos han criticado, de lo que nos han querido arrebatar, de lo que el partido que usted representa perdió, que la democracia y que la ciudadanía le dijo no.
Doctora, no los queremos más y queremos un cambio. Las maneras y nos están... No, Daniel se queda. Doctora María Camila. Usted representa un partido porque viene delegado por el presidente. Yo no represento ningún partido. ¿Qué es el presidente? Público, doctora, le pido el favor. ¿Qué es el presidente del Centro Democrático? Villamizar se dirigió todo el tiempo al alcalde encargado, quien la interrumpió para pedirle respeto y llamar a la calma. Y le voy a decir una última cosa. Perdóneme, doctora María Camila. Perdóneme. Yo he mantenido las maneras, los he escuchado. Yo no represento ningún partido político. Que le quede claro. La secretaria insistió con el tema y dijo: querían por las malas tener lo que perdieron en democracia. Y eso es lo que usted representa hoy acá. Recuperar por las malas lo que perdieron en la democracia. Al finalizar, la funcionaria terminó con la expresión: gabinete, gracias, los amo, man, ya los amo. Restrepo señaló que vino a trabajar por la ciudad a pesar del panorama adverso. Fue una reunión franca, emotiva, y por supuesto, como primera autoridad de Medellín, me corresponde tener inteligencia emocional para entender las situaciones que todos y cada uno de estos seres humanos pueden sentir. Por otro lado, durante este fin de semana fueron robados 15 computadores de la Secretaría de Hacienda, entidad que maneja las finanzas públicas de Medellín. La función de estos equipos no es almacenar información, sirven como herramienta para procesar la información que se almacena en los servidores y en la ERP SAP. Por lo tanto, eso garantiza que no hay pérdida de información. El alcalde encargado pidió a la policía que investigue y dé resultados cuanto antes. Sin embargo, la secretaria de Gobierno dice que los ladrones fueron identificados y que ya tenían orden de captura por hurto. Tenso ese Consejo de Gobierno en la ciudad de Medellín. 6 de la mañana, 44 minutos. Vámonos a Yumbo, en el Valle del Cauca, donde fueron enviados a la cárcel 2 delincuentes que presuntamente agredieron a una mujer, la quemaron y la torturaron. En los últimos días, el Valle del Cauca se estremeció al conocer el caso de Tiffany Arias Trujillo, de 20 años, quien falleció al resultar gravemente herida. Las autoridades anunciaron que sus agresores fueron enviados a la cárcel. Es así como se logró la captura de los dos presuntos responsables del delito de feminicidio agravado, por el delito por el que fueron imputados, y quedaron con medida de aseguramiento intramural. Según la Policía Metropolitana de Cali, uno de los agresores registraba antecedentes judiciales. Hablamos de John Elías Domínguez Gil, de 23 años, el cual ya ha estado en la cárcel durante 3 años por tráfico de estupefacientes, y Oscar David Lozano Obregón, quien con 24 años cometido en este hecho. Esperó que se encontrara sola e indefensa esta mujer para arremeter contra su cuerpo con violencia, con golpes, patadas en su cuerpo. Asimismo, tomó un objeto, otro de ellos que se aproximó y la golpeó, le asestó un golpe en su cabeza. Y como si no fuera suficiente, luego encendieron su cuerpo, quemando el 80% de su cuerpo. Las autoridades en el Valle del Cauca aseguran que dispondrán de todos sus esfuerzos para garantizar la seguridad de las mujeres en el departamento. 6 de la mañana, 46 minutos. Vámonos ahora con noticias en el Atlántico, en el Caribe. Allí se informa que el consejero presidencial para los derechos humanos advirtió que en el municipio de Malambo, en Atlántico, las bandas criminales están instrumentalizando a los menores de edad para sus fines delictivos. En su visita al municipio de Malambo, el consejero presidencial de Derechos Humanos, Jefferson Mena, descartó la presencia del Clan del Golfo en esta población, pero señaló que el gobierno sí ha identificado el riesgo de reclutamiento de menores en organizaciones dedicadas principalmente al microtráfico de drogas, que buscan usar a los niños y adolescentes para a través de ellos ingresar las drogas a las instituciones educativas. Un riesgo de uso de utilización por parte de bandas que buscan crearse en el municipio y que buscan impactar, ¿cierto?, a nuestros jóvenes, niñas y adolescentes. El alto funcionario reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta con las autoridades locales en proyectos que impacten a estos menores. Si nosotros logramos que nuestros niños, jóvenes y adolescentes
aprovechen mejor el tiempo libre, tengan estas actividades extracurriculares que le permitan aprovechar ese espacio. Creo que la vamos a sacar del estadio y lo vamos a lograr. En la última semana, el alcalde de Malambo decretó la ley Zanahoria con el fin de evitar la presencia de menores a altas horas de la noche en las calles a raíz de los enfrentamientos que se han registrado con jóvenes armados. Y a las 6 de la mañana, 47 minutos, nos vamos con el pronóstico del clima, iniciando una nueva semana, iniciando la segunda mitad del mes de mayo en Bogotá. Día lluvioso, nada que hacer, una temperatura mínima de 11 grados. Preocupados los hinchas de Millo, ya les vamos a contar por qué. Una máxima de 20 grados en Barranquilla. Preocupados los hinchas de Junior. Ya Andrés nos va a contar por qué. Temperatura mínima 26 grados. Una máxima de 30 grados en Barranquilla. Y nos vamos también a la ciudad de Medellín. Los hinchas de Nacional también están allí pensando, haciendo cuentas y haciendo cálculos. Lluvias en Medellín. Temperatura mínima 18 grados. Máxima de 28 grados. Pero los hinchas del Independiente están un poquito más tranquilos y del Envigado. En Cali, temperatura mínima 21 grados. Una máxima de 28 grados, ni Cali ni América. En Bucaramanga, temperatura mínima 20 grados, una máxima de 27 grados. Pronóstico del clima hoy es lunes 16 de mayo. Siete de la mañana, 5 minutos, volvemos con noticias en nuestro país, departamento de Nariño, donde las autoridades realizaron un importante operativo en contra del narcotráfico. Usted nos amplía la información, Paula Granados, buenos días. La Armada Nacional, en el desarrollo de operaciones fluviales en Tumaco, departamento de Nariño, logró la ubicación y destrucción de un artefacto naval tipo semisumergible totalmente terminado, de 17 metros de largo y 4 metros de ancho, el cual sería empleado al servicio del grupo disidente de las FARC, estructura Bloque Occidental Alfonso Cano, para el tráfico de aproximadamente 4 toneladas de sustancias de estupefacientes. Información de inteligencia de la Armada guió a las unidades de la Brigada Fluvial de Infantería que localizaron el vehículo artesanal, el cual se encontraba oculto en medio del mangle, listo para ser cargado en zona del municipio de Tumaco. Lograron la ubicación y destrucción de un semisumergible pertenecientes a las disidencias de las FARC-BOAC, el cual tenía capacidad para transportar más de 4 toneladas de clorhidrato de cocaína. Con este golpe se impactan las finanzas de este grupo terrorista en más de 1.600 millones de pesos, que fue lo que invirtieron para la construcción del mismo. En el lugar del hallazgo, un equipo de antiexplosivos y desminado humanitario realizó el procedimiento de verificación, determinando que el semisumergible no había sido cargado con explosivos. Posteriormente, durante la inspección al interior de este artefacto, fueron encontrados 360 galones de gasolina y equipos de comunicaciones. El vehículo fluvial, que supera los 1.600 millones de pesos, fue destruido de forma controlada en el lugar de los hechos, de acuerdo a los protocolos establecidos, dadas las condiciones del terreno. 7 de la mañana, 7 minutos, denuncias de amenazas contra la vida de los distintos candidatos, uno de ellos Federico Gutiérrez, por parte del grupo que se hace llamar las Águilas Negras, a Federico Gutiérrez y a varios miembros de su campaña de Equipo por Colombia. Lo hicieron a través de un panfleto, de un comunicado en el que por parte del bloque Capital DC, un comunicado que además fue enviado a la sede de campaña de Federico, y allí se mencionan otros nombres de miembros de la coalición Equipo por Colombia, como Enrique Peñalosa y como su jefe de debate, que es Luis Felipe Henao. Por otro lado, en uno de los apartados, el panfleto menciona que no permitirán que Medellín sea gobernada por Juan Camilo Restrepo, recientemente designado por el presidente Iván Duque como alcalde encargado, del cual ya ha hecho público diferentes amenazas. Se conoció que el caso ya está en manos de las autoridades, que harán seguimiento a la veracidad de este escrito. Minutos, hora de hacer un recorrido por las noticias del mundo, los ojos puestos sobre la solicitud formal que ya están haciendo Suecia y Finlandia para ingresar a la OTAN. Pronunciamientos a favor, claro está, miembros de la OTAN, y en los propios países, pero en contra por parte de Rusia y de Vladimir Putin.
La primera ministra sueca Magdalena Andersson buscará un amplio apoyo para una solicitud para unirse a la OTAN. Anunció después que su partido abandonará su posición de larga data a la membresía tras la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy, el Partido Socialdemócrata ha llegado a la conclusión de que Suecia debe unirse a la OTAN. Nuestra política de 200 años de no alineación militar ha sido de gran utilidad para Suecia, pero el tema en cuestión es si la no alineación militar seguirá sirviéndonos bien. Y Rusia, la invasión no provocada de Ucrania, no solo es ilegal e indefendible. El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra Sanna Marin confirmaron que su nación solicitará la membresía en la alianza militar de la OTAN en un cambio de política histórico que abandona décadas de neutralidad en tiempos de guerra e ignora las amenazas rusas de posibles represalias. La OTAN y Estados Unidos advirtieron que confiaban en que las preocupaciones turcas no retrasarían las ofertas de Finlandia y Suecia para unirse a la alianza militar occidental en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Si deciden presentar una solicitud, este sería un momento histórico. Su membresía en la OTAN aumentaría nuestra seguridad compartida, demostraría que la puerta de la OTAN está abierta y que la agresión no paga. El suministro de electricidad de Rusia a Finlandia se suspendió a partir de ayer por falta de pago. La compañía eléctrica rusa RAO Nordic dijo que no ha recibido el pago de electricidad de Finlandia desde el 6 de mayo. Esta situación es excepcional y ocurrió por primera vez en más de 20 años de nuestra historia comercial, dijo RAO Nordic en un comunicado. Las importaciones de electricidad de Rusia representan alrededor del 10% de las necesidades de energía de Finlandia. Sin embargo, la suspensión no causaría escasez de energía en el país por ahora, porque Finlandia podría llenar el vacío aumentando las importaciones de Suecia y la generación nacional, según un operador de la red eléctrica en Finlandia. El comentario de Mauricio. 3 hechos importantes podrían significar el inicio de una nueva etapa en el conflicto generado por la invasión de Rusia a Ucrania. El primero de ellos, hoy lunes, el Parlamento de Finlandia ratificará la solicitud de Finlandia de hacer su ingreso a la OTAN. Por otra parte, el segundo hecho, Suecia, que estaba en duda hasta el final de la semana pasada, también ha expresado ya su manifiesta solicitud de interés de ingresar a la OTAN. Con el ingreso de esos dos países, si es que se termina dando, terminaría toda la península escandinava unida a la OTAN, y fuera de eso, prácticamente todos los países fronterizos europeos con Rusia terminarían siendo parte de la OTAN, con la única excepción de Ucrania y Bielorrusia. En Ucrania está el conflicto, en Bielorrusia hay un gobierno pro Vladimir Putin. Recuerden ustedes que el principio básico de la OTAN consiste en asistencia militar recíproca, es decir, un ataque de Rusia a cualquiera de los miembros de la OTAN genera la reacción de todos los países, de los 30 países miembros de la OTAN, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de las potencias europeas. Y desde esa perspectiva, lo que significa estos dos movimientos constituye lo que Vladimir Putin ha considerado como una gran amenaza para la seguridad nacional de Rusia. Vladimir Putin, de hecho, avanzó en la invasión a Ucrania cuando Ucrania solicitó que ese país, el gobierno ucraniano solicitó que su país fuera admitido en la OTAN. ¿Qué más ha sucedido? Que el secretario de la OTAN, el secretario general de la OTAN, ha anunciado que una vez lleguen formalmente las solicitudes de Finlandia y de Suecia, se les dará tratamiento de fast track. ¿Qué quiere decir eso? Un procedimiento expedito de votación para garantizar el ingreso pronto de esos países a su organización. Hay que recordar que en la OTAN, para aceptar el ingreso de un nuevo país a la organización, se requiere unanimidad de los 30 miembros de la organización. Por el momento, el único que ha manifestado alguna duda ha sido Turquía, pero no en el sentido de llegar a vetar el ingreso de alguno de estos dos países, sino sencillamente manifestando inquietudes e interrogantes que quizás puedan ser resueltos. Y un último punto, también en las últimas horas se ha conocido con información fidedigna
que unos 400 soldados rusos habrían caído en combate frente a las fuerzas ucranianas en el intento de Rusia de rodear las tropas ucranianas en la región del Donbass. Recuerden ustedes que trataban los rusos de hacer una especie de cinturón para ahogar a las fuerzas ucranianas. Pues bien, el saldo por el momento son 400 soldados rusos muertos en ese proceso. Como verán ustedes, hay presiones geopolíticas y militares contra Vladimir Putin, que quién sabe si en este estado de acorralamiento empiece a esgrimir nuevamente su discurso de armas nucleares. Pues Mauricio, a las 7 de la mañana, 14 minutos, ya se ha pronunciado el presidente Vladimir Putin. Dice que Rusia reaccionaría a la adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN, aunque niega que esta adhesión sea una amenaza. Es lo que ha dicho por el momento Vladimir Putin. Reaccionaría a esta adhesión. ¿Cómo? 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos con noticias en los Estados Unidos. Un fin de semana muy violento con tiroteos, exactamente en Buffalo, estado de Nueva York, 10 personas muertas, y en Los Ángeles, California, un muerto. Ana María Rodríguez, feliz semana. Hola, buenos días. Fin de semana marcado por la violencia en Estados Unidos. El sábado, un supremacista de 18 años asesinó a 10 personas en un supermercado de Buffalo. El atacante, detenido horas después por las autoridades, se declaró no culpable de asesinato en primer grado y está detenido sin fianza y enfrenta cadena perpetua. Está bajo vigilancia ante un eventual suicidio y comparecerá ante el tribunal el próximo jueves. Un día después de esta masacre, el domingo otro tiroteo se registró en Estados Unidos en una iglesia en Laguna Woods, en el sur de California. El atacante dejó un muerto y 4 heridos. Los feligreses lograron neutralizarlo y amarrarlo antes de que llegara la policía. Ana María Rodríguez, Red Más Noticias. Ana María, gracias. Nos vamos ahora con noticias en Cuba, que ha adoptado un nuevo, muy polémico código penal. Castiga con severidad la presencia en las manifestaciones, las actividades políticas en la Internet y las actuaciones financiadas con dinero proveniente desde el exterior. Complicada la situación en Cuba. Usted nos amplía, Juliana Rubiano. Buenos días. Hola, buenos días. 10 meses después de las históricas protestas antigubernamentales en Cuba, el Parlamento aprobó una reforma penal que, según opositores, está diseñada para sofocar de manera preventiva cualquier muestra futura de descontento público. El nuevo código, que entrará en vigor dentro de 90 días, incluye 37 nuevos delitos como el de desórdenes públicos para penalizar cualquier tipo de alteración producida en grupos o individualmente. Además, criminaliza la difusión de propaganda y el financiamiento extranjero para algunos sectores como el de los medios de comunicación y ONGs. También se eximirá de responsabilidad penal a policías, militares y funcionarios por obrar en cumplimiento de un deber. La reforma del Código Penal es parte de una serie de leyes que deben aprobarse para dar ejecución a la nueva Constitución de Cuba aprobada en 2019, pero a diferencia de otros proyectos de ley como un nuevo Código de Familia que legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo y la subrogación, no hubo consulta pública ni referéndum. Juliana Rubiano, Red Más Noticias. Muy bien, Juliana, 7 de la mañana, 16 minutos de Cuba. Volvemos con noticias en Rusia que tienen que ver con la invasión en Ucrania. Y es que más empresas deciden abandonar definitivamente Rusia. El turno es ahora para la cadena de comidas rápidas McDonald's. Recuerden ustedes que en marzo había cerrado de forma provisional, pero el anuncio que han hecho es su cierre definitivo. Todos sus restaurantes de comida rápida, McDonald's, se va de Rusia. Siete de la mañana, 22 minutos. Imágenes del regreso del turismo a Barcelona. Y todo esto después de 2 años de pandemia. Después de la crisis que golpeó el sector, pues los visitantes están de vuelta a lugares como la Sagrada Familia. Se espera que esta temporada sea tan fructífera como la del 2019, cuando 12 millones de personas estuvieron en la ciudad de Gaudí. El turismo que se reactiva en varias partes del mundo. Y acá imágenes de cómo se reactiva en Barcelona.
7 de la mañana, 30 minutos, volvemos con noticias en Bogotá. Alex, usted nos amplía la información, la captura de una banda de delincuentes en Soacha que pretendía hacer atentados terroristas con miras a las elecciones del 29 de mayo. Alex. Así es, Jenner, yo los saludo nuevamente desde el sur de la ciudad para contarle de este importante golpe que acaban de reportar las autoridades, más exactamente en el municipio de Soacha. Fueron capturadas 4 personas integrantes de una banda conocida como Los Torrentes, quienes delinquían y perpetraban distintas actividades de microtráfico y delincuencia común en este municipio ubicado al sur de la ciudad, más exactamente en el sector de Compartir. Entre los capturados se encuentran alias Marlon y alias Millos. Este último, al parecer, sería disidente de las FARC, sería uno de los líderes de esta banda delincuencial, y a través de esta captura, la policía y las autoridades están investigando posibles actos terroristas que esta banda delincuencial estaría organizando no solamente en ese municipio de Soacha, sino también en Bogotá, de cara a las próximas elecciones del 29 de mayo. Escuchamos a continuación al comandante de la policía de Soacha entregándonos más detalles sobre esta captura. En un trabajo en equipo con nuestra administración municipal, con nuestra Fiscalía General de la Nación, con nuestras unidades de investigación, de inteligencia y con todo nuestro componente institucional de la Policía Metropolitana de Soacha, se logra desvertebrar una estructura criminal denominada Los Torrentes, que delinquía en la comuna número 1 Compartir, en el sector de Los Torrentes. Estos 4 miembros de esta banda Jenner ya fueron judicializados y en las próximas horas la policía de Soacha y también las autoridades municipales entregarán más detalles de esta captura y de las actividades que pretendían hacer de cara a los próximos comicios. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Volvemos, 7 de la mañana, 38 minutos, noticias de la economía con los analistas que esperan una buena cifra de crecimiento para el primer trimestre de este 2022. Y ello basados en las cifras que está arrojando el sector manufacturero por encima del 12%. Se está creando más empleo, pero no se ha llegado a los niveles que teníamos antes de pandemia en el año 2019. Ismael Medina, buenos días. Hola, buenos días. Luego de la pandemia y sus efectos en la producción mundial, la economía colombiana se muestra como una de las que más se ha recuperado en la región, y mucho tiene que ver el consumo en ese comportamiento, que se ha dado por la reactivación de varios sectores por la disponibilidad de más recursos que han tenido las familias porque se ha recuperado parte del empleo o porque han tenido ayudas sociales para mejorar en algo sus ingresos. Se conocerán los datos sobre el primer trimestre y se espera que el crecimiento esté por encima del 8%, lo que es considerado un buen nivel. Y esto se soporta en datos como los entregados recientemente por el DANE de crecimiento del sector manufacturero para el mes de marzo, que fue de 12,3% y que aumentó también la generación de empleo en 4,6% con relación al mismo mes de 2021. Los sectores que muestran un buen comportamiento son la industria manufacturera, con producción de bebidas, confecciones y papel y cartón, que durante varios meses han presentado ese desempeño. Sin embargo, esa recuperación no logra todavía llegar a los niveles que se tenían antes de la pandemia en cuanto al personal ocupado, y sectores que son dinámicos como los textiles y el calzado cuentan hoy con menos personal que en 2019. Además está el problema de la falta de materias primas e insumos, que elevan los costos por los efectos que dejó la pandemia y que limitó la oferta de contenedores a nivel mundial, lo que en el futuro se tiende a agravar más por la guerra en Ucrania. El primer trimestre del año pasado la economía colombiana presentó un crecimiento de 1,1%, luego de 3 trimestres de caídas, lo que llevó a una recesión. La reactivación al inicio del año pasado comenzó con un buen desempeño de las actividades artísticas, gracias a la reapertura de nuevos sectores, el sector financiero y seguros y las manufacturas. También le fue bien al sector agropecuario con el café a la cabeza. Sin embargo, al inicio de 2021 la explotación de minas y canteras, la construcción, el comercio y el transporte sufrieron caídas. Este año son más los sectores que se mueven bien y ahora las dificultades son otras, asociadas principalmente a eventos de carácter internacional. Red Más Noticias. Volvemos a las 7 de la mañana, 46 minutos, con más data. Joana, feliz semana.
¿Qué tal, Jenner? Como siempre, un saludo especial para usted, para los televidentes, que esta sea una gran semana para todos. Que así sea, y vamos a hablar de ahorro en las distintas generaciones. Acá tenemos muchas, ¿no? Los baby boomers, la generación X, los llamados millennials, la generación Z o alfa. ¿Cómo está el ahorro por generaciones, Joana? Pues mire, Jenner, según una encuesta de la consultora financiera Discover, el 35% de la población que pertenece a la generación millennial, es decir, los que estamos en edades entre los 25 y 40 años, aseguran haber ahorrado más dinero el año pasado y la proporción es superior que la de otras generaciones, como el caso de la X, que está entre los 41 y 59 años, de los cuales el 25% dijeron haber aumentado sus ahorros, mientras que en los baby boomers, es decir, los que están entre los 60 y 76 años, solamente el 22% mejoraron su cultura de ahorro. Y hay otra encuesta realizada por Natixis a 2.500 inversionistas entre los 25 y 40 años, o sea, entre los millennials, que reveló que hay un mayor porcentaje de personas que cuentan con un asesor financiero profesional dentro del grupo de millennials respecto a las generaciones X y baby boomers. Y ese estudio también reveló que el 82% de esos millennials dice que la planificación financiera es el mejor consejo para alcanzar sus objetivos financieros claros, como la jubilación a los 60 años, que esto se compara con la meta de jubilación, por ejemplo, los baby boomers, que la plantean hasta los 65 años. Óigame, Joana, pero esto es un dato que seguramente a muchos les sorprende, porque ubicábamos como a los millennials en el sentido de que no querían cierto tipo de arraigo, no estaban pensando en comprar casa, carro, beca, sino en poder conocer, en poder viajar, en poder experimentar más su modo de vida. Entonces uno diría poco ahorro, pero esto puede ser esperanzador. Así es, Jenner, mire, sí, es un dato positivo y como usted muy bien lo dice, pues esperanzador, porque los millennials no tenemos una buena imagen en temas financieros, porque somos precisamente ese grupo de personas que en general tendemos a favorecer más el gasto en experiencias que el ahorro y la inversión, favorecemos más el consumo presente que el consumo futuro. Y esto pues es preocupante, porque fíjese que en el caso colombiano tenemos tasas de ahorro similares a las que teníamos 5 décadas atrás, la posibilidad de pensionarnos es muy baja. Entonces, que este estudio revele que los millennials ahorran en promedio el 17% de sus ingresos para la jubilación, pues es alentador. Y adicionalmente, el hecho de ver que esta generación reconoce la importancia de tener un asesor financiero y que además cree en los asesores es esperanzador en términos de la inversión y las posibilidades de crecimiento de patrimonio que aseguren un mejor bienestar. Pues ahí está, un dato positivo. Entonces, el ahorro lo están haciendo bien los millennials. Joana, feliz semana. Igualmente para ustedes, Jenner, para los televidentes, y no olviden ingresar a www.dataifx.com si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Nos vemos mañana nuevamente con más data. 7 de la mañana, 58 minutos. Gracias, Paola. Vamos llegando al final de esta primera emisión de Redman Noticias, comenzando una nueva semana. Noticia al cierre. El movimiento independiente del alcalde Daniel Quintero ha presentado la terna para reemplazar al suspendido alcalde de la ciudad de Medellín. Estamos hablando de Andrea Uribe, secretaria de Salud, estamos hablando de Camila Villamizar, que es secretaria de Gobierno, y Karen Delgado, que pertenece a la Secretaría de Suministros y Servicios. Esta es la terna que se le enviará al presidente Iván Duque para que de allí escoja entonces el reemplazo, mientras que avanzan estas investigaciones, del alcalde suspendido Daniel Quintero. Mientras tanto, pues continuará Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para la paz, como alcalde ad hoc, como alcalde encargado de la ciudad de Medellín. Muy bien, hasta aquí esta primera emisión de Redman Noticias. Ya lo saben, nos vemos en nuestra emisión del mediodía. Que sea una buena semana para todos.